Necesitamos atender esa parte que es de suma importancia. Génesis 47, del versículo 7 al versículo 10. La palabra del Señor dice: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? El 9 lo puede leer conmigo, por favor. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. ¿Y no qué? Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo te ruego que nos bendigas, que nos ministres y que pueda haber una palabra, Señor, para que bendiga a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, algo que me ha llamado muchísimo la atención de este pasaje, de estos versículos, es que ahora Jacob se encuentra frente a Faraón, y la pregunta que Faraón le hace a Jacob para mí es fundamental en una relación personal, y es que le está preguntando: ¿cuántos años tienes? Y lo interesante aquí es que Jacob le está diciendo que tiene 130 años, pero lo que es más interesante aún es que le dice que son pocos y que son malos. Y entonces yo me he preguntado, bueno, ¿por qué Jacob está diciendo que tiene 130 años, que son pocos en relación a los de su padre, pero que también son malos? Y entonces yo miro las credenciales que tiene Jacob. Hermanos, él tiene de las credenciales más elevadas de las asambleas de Dios en este momento. Él ya es pleno ordenado, tiene una trayectoria extraordinaria, tiene encuentros con el Señor, tiene testimonio de milagros extraordinarios. Entonces es un hombre que tiene una trayectoria maravillosa, tiene un llamado, tiene un ministerio, tiene un pastorado, pero ahora lo encontramos frente a Faraón diciendo que los años para él han sido malos. Y entonces aquí tenemos que prestar una consideración a la trayectoria, al recorrido que ha tenido Jacob, pero en otro sentido, porque nos vamos a dar cuenta que Jacob, hermanos, era un hombre que no podía sostener relaciones familiares sólidas. Era un hombre que no podía tener o no podía sostener relaciones familiares estables. Por ejemplo, con su mamá tenía una relación tóxica, su mamá lo sobreprotegía y eso le causó a Jacob problemas muy serios. Y entonces con su mamá tiene una relación tóxica, con su padre tiene una mala relación, engaña a su padre, con su hermano salen enojados, con su tío sale enojado también. Y entonces hoy nos podemos dar cuenta que Jacob es un hombre que no sabe sostener relaciones familiares sanas, sólidas. Y entonces esta puede ser una de las razones, pastores, por las que ahora es viejo el pastor, tiene 130 años y está delante de Faraón diciendo que sus años han sido malos. Y es que, hermanos, nuestros años o nuestra vida no puede ser buena cuando ustedes y yo no podemos sostener relaciones sanas con la familia. Nuestra vida no puede ser sana, no puede ser buena, no puede ser placentera cuando hemos quebrado relaciones familiares importantes. Pero podríamos entonces revisar el ambiente en que Jacob creció, porque tiene que haber una razón por la que Jacob no sabe sostener relaciones familiares sanas, sólidas y estables. Y es que cuando ustedes y yo miramos el ambiente en que Jacob crece, pues podemos caer en cuenta, podemos tener la conclusión por qué Jacob está diciendo que sus años son pocos y que sus años son malos. Entonces los padres de Jacob pues son Isaac y Rebeca. Él tiene el privilegio de nacer en este matrimonio. Por cierto, Isaac y Rebeca son el matrimonio que Dios unió en el cielo. Isaac y Rebeca son un matrimonio perfecto, son el matrimonio pastoral que ustedes miran y luego van a pensar, no hombre, este matrimonio es de Dios, este matrimonio es un ejemplo.
Ese es el matrimonio de Isaac y de Rebeca. Dios acomodó de manera milagrosa todas las cosas para que ellos pudieran consumar su matrimonio. Y nos encanta esa historia donde Dios acomoda el rompecabezas y entonces ellos llegan a ser la pareja de Dios, el matrimonio de Dios. Hay un pasaje que habla muchísimo de este matrimonio y de esta familia y está en Génesis 25, del 27 al 28. Esos versículos merecen nuestra atención para que podamos comprender por qué Jacob ahora está lleno de años, pero está diciendo que sus años han sido malos. Génesis 25 del 27 al 28, dice la palabra, y crecieron los niños. Hermanos, cuando crecen los niños, todo cambia. Cuando crecen los niños, todo cambia. Ya no son los niños a los que podemos ocultarles muchas cosas matrimoniales. Cuando los niños crecen, los niños ya pueden observarnos y se dan cuenta cuando el papá está enojado con la mamá o viceversa. Cuando los niños crecen, hermanos, los padres de familia tenemos que estar bien alertas, ¿verdad que sí? En muchos sentidos. Bueno, el pasaje se introduce de una manera sublime y dice, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y luego el versículo 28 habla, desde mi punto de vista, amados pastores, algo que fue trágico en el matrimonio de Isaac y de Rebeca y que yo considero que marcó la vida de Jacob. Y dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. O sea, que los niños nacen y entonces el matrimonio que Dios había unido perfectamente se divide. Y eso es algo que no debe de ocurrir en los matrimonios. Es algo que no debe de ocurrir. Cuando los niños nacen son una bendición, ¿verdad que sí? Pero me he dado cuenta que en algunos matrimonios, cuando llegan los matrimonios se dividen porque alguno de los padres le presta más atención a los niños que al esposo o a la esposa. No sé si ustedes lo han visto en alguna ocasión, pero en Tecate en algunos casos lo hemos visto. Y entonces vemos que el matrimonio perfecto, el matrimonio escogido por Dios, el matrimonio bendecido, ahora nacen los niños, crecen los niños y ya no es un matrimonio sólido, ya no es un matrimonio estable, ya no es un matrimonio que está corriendo en una sola visión, ahora están divididos. Isaac ama a Esaú y Rebeca ama a Jacob, o sea, que se dividieron, se separó el matrimonio. Y esto, hermanos, es algo que marcó la vida de los muchachos, marcó la vida de los niños. Yo puedo ver por lo que dice el pasaje que Rebeca era el que atendía a Jacob, y mientras que Esaú traía el venado y lo preparaba para su padre, me imagino que su padre Isaac le decía, mi hijo, usted sí sabe trabajar, mi hijo, usted sí sabe hacer las cosas bien, mi hijo, usted es un hombre ejemplar, usted sí se comporta como los hombres. Pero en ese momento me imagino que Rebeca le decía al otro niño, véngase para acá, mi hijo, usted no les haga caso a ellos, usted me va a ayudar aquí en la cocina. Y mientras que Esaú está cazando venados, mientras que Esaú está cazando conejos, está cazando liebres, Jacob está en la cocina con su mami horneando pastelitos. Y entonces yo puedo ver que entonces a Jacob no fue un hijo atendido por su padre, porque Isaac, no lo vemos a Isaac compartiendo tiempo con Jacob. Jacob no tuvo la orientación de un padre que le dijera cómo resolver conflictos familiares. Jacob no fue el muchacho que recibió el consejo del padre y decirle, ¿sabes qué? Esta situación se resuelve así, mijo. Y entonces Jacob crece, se hace viejo y sí, tiene las credenciales más altas. Y sí, es el hombre que tiene ministerio, tiene llamado, tiene propósito y lo alcanza el plan de Dios para su vida, alcanza el propósito de Dios para su vida. Pero en este momento, cuando Jacob está delante de Faraón, Jacob nos recorre las cortinas de su corazón y nos permite ver lo que había allá adentro.
No había recorrido Jacob las cortinas de su corazón hasta este momento. Y entonces nos podemos dar cuenta que sí era un hombre que tenía éxito en el ministerio, era un hombre que tenía un éxito en otras áreas, pero en la familia, hermanos, algo faltaba. En la familia algo le faltaba. Pero luego podríamos pensar, ¿por qué, amados hermanos, Isaac dividió su familia? ¿Por qué Isaac dividió su matrimonio? Tendríamos que revisar ahora en qué entorno creció Isaac para que él permitiera que su matrimonio y su familia se dividiera. Y bueno, nos damos cuenta que los padres de Isaac pues son Abraham y Sara. Pero revisamos el entorno en el que crece Isaac y nos damos cuenta que Abraham se aventó, hermano, se atrevió a meterse con la egipcia y luego nace el bebé de la egipcia, de la esclava. La Biblia dice en Génesis 16:16 que Abraham tenía 86 años cuando Agar da a luz a Ismael. 86 años. Pero Génesis 21:15 dice que Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac. O sea, que cuando nace Isaac, Ismael ya tenía 14 años. Ya era un adolescente el muchacho. E Isaac era un bebé. Y dice la Biblia también, hermanos, en Génesis 21, versículo 9, que vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué quiere decir esto? Que Isaac creció en un entorno familiar de bullying. Isaac creció en un entorno familiar donde el hermanastro de 14 años y él siendo un bebé, yo creo que la mamá, porque dice la Biblia que Sara miró que el hijo de la egipcia le maltrataba, lo golpeaba. Tal vez la egipcia le decía a su hijo, ve, pellizque ese muchacho. Tal vez le decía, dale un zape cuando no te quiera hacer caso. Tal vez a Agar le decía, ¿sabes qué? Ese chamaco no es el heredero, tú eres el heredero. ¿Sabes qué? No dejes que te gane, tú haz lo mejor que él. Y entonces, amados hermanos, Isaac crece en un ambiente de bullying en la familia, en el entorno que él crece, desarrolla baja autoestima, desarrolla prejuicios. Y ahora nos podemos dar cuenta por qué Isaac, cuando sus hijos crecen, pues él permite que la familia se divida, porque él traía prejuicios en el alma desde la educación que había recibido en su casa. Y luego esto repercute en Jacob, el patriarca que está frente a Faraón, y ahora el hombre que creció en medio de un entorno conflictivo en su casa, pues no sabe resolver conflictos familiares. Y entonces siente que algo le falta. Por eso está frente a Faraón y le dice, pues es que los años que tengo son 130 años, son pocos y son malos. Algo le faltó a este varón. Algo le faltó, y le faltó saber resolver, saber sostener relaciones familiares estables y sólidas. Amados pastores, cuidemos nuestro entorno familiar, cuidemos nuestro entorno matrimonial, que en nuestra casa se pueda generar comunicación, que en nuestra casa se pueda producir orientación, pueda haber no solamente un ministerio exitoso, sino hijos exitosos también. Pero ese trabajo nos corresponde a todos nosotros. El Señor les bendiga, el Señor nos ayude y que podamos formar hijos adultos sanos y estables, que cuando estén delante de alguna autoridad, ¿sabes qué? Puedan decir, ¿sabes qué? Tengo tantos años, han sido buenos los años y han sido años bendecidos porque mis padres me enseñaron a sostener relaciones familiares sólidas y estables. A Dios sea la gloria. ¿Podemos orar? Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta reflexión. Señor, vemos que había una situación en el corazón de Jacob. Había algo que le faltaba. Había una situación escasa en el corazón. Señor, y podemos ver que la causa de esto era que el entorno familiar en el que él se había desarrollado no era el más sano. Fue el hijo excluido, fue el hijo menospreciado, le faltó la figura paternal, y aunque el padre estaba en casa,
realmente estaba ausente. Te ruego que como padres de familia, Señor, podamos bendecir a nuestros hijos, a nuestra esposa, que podamos cuidar nuestro matrimonio, que cuando los hijos crezcan, ellos puedan, Señor, observar, ver, comprobar que somos matrimonios unidos, matrimonios sólidos, matrimonios estables. Pedimos de tu auxilio divino, Señor, danos la sabiduría, la gracia, y Señor, no queremos repetir la historia, queremos aprender de ella, y hoy queremos cerrar puertas, Señor, queremos sostener relaciones familiares estables y sólidas para que en esto también, Señor, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastores.